Muy buenas tardes, amables televidentes de su programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Lo prometido es deuda. La vez pasada no tuvimos el honor, la suerte de tener con nosotros a Juliana Loza Ábalos por razones muy ajenas a la voluntad de ella y a la nuestra también. Pero ahora está con nosotros. Hoy día 10 de junio del año 2024. Juliana Loza Ábalos es egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ha hecho y ha culminado sus estudios de maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha estudiado maestría con respecto al razonamiento probatorio y la prueba testifical en la Universidad de La Girona, en España. Asimismo, en esta universidad está realizando estudios que muchos deberían de realizar, muchos aquí en nuestro país, operadores jurídicos, sobre la justicia penal y la racionalidad. También ha sido becaria del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, CEJA. Ha sido una de las primeras en formarse como capacitadora de capacitadores en el ámbito del nuevo sistema procesal penal. Asimismo, ha hecho estudios de litigación oral en San Diego, California, y también en la Universidad de California ha hecho estudios de litigación penal y estrategias. Asimismo, está realizando estudios de Derecho Constitucional, maestría en Derecho Constitucional en la Universidad San Martín de Porres. Y estos son algunos puntos de su resumen de hoja de vida. Pero además por lo que yo también la admiro, es una excelente abogada litigante, una excelente abogada litigante. Y por supuesto con la libertad de defensa que la Constitución nos franquea, ella defiende a A, a B, a C, por supuesto escogiendo si es posible o no llevar una defensa pues como debe de ser. Y además es una conferenciante de polendas. Bueno, vamos a dejar que Juliana nos salude a todos los que estamos aquí. Hemos convocado, ha venido público aquí a nuestro set para que nos salude y también para que los salude a todos ustedes. Julianita, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por la gentil invitación, maestro y amigo Robinson González, a quien sabes ya aprecio y admiro muchísimo, y a quienes nos conocemos por largos años de estar siempre involucrados en la capacitación, en el análisis, en la crítica de la reforma penal y procesal penal, y bueno, nos une este camino académico que nos apasiona constantemente en seguir estudiando y aprendiendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Juliana, la primera pregunta es, ¿qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo actualmente en el sistema de justicia penal con respecto, por ejemplo, a la tipificación de ese delito que ahora se llama organización criminal, el artículo 317, a las detenciones preliminares dentro de la investigación preliminar y a las propuestas? Creo que ya ha habido votaciones con respecto a los proyectos de reforma de este artículo 317 y el tema procesal penal de la detención preliminar, el allanamiento, etc. ¿Qué nos puedes decir de eso, Juliana? Bueno, yo creo que dentro del sistema de justicia penal siempre vamos a estar en esta constante evolución, vorágine y inmiscuidos en las reformas que llevan consigo.
Sabemos evidentemente que tenemos una norma mejor que la anterior. De hecho, el Código Penal ha tenido diversas reformas. Tenemos ya un código que en verdad poco o casi nada queda de la versión primigenia de 1991. Y en el tema del procesal penal no nos quedamos de lado, ¿no? De hecho, tanto la legislación alterna o secundaria que existía como el propio Código Procesal Penal ya tiene consigo muchas reformas o modificaciones. Yo sí no me atrevería a decir que estamos ya inmiscuidos dentro de un proceso de contrarreforma. Más allá del propio deseo interno de no querer yo hablar, porque hemos peleado tanto, recuerdas, tanto tiempo que hemos estado estudiando estos procesos de reforma procesal penal, que no quisiera todavía ingresar o a reconocer que estamos dentro de un proceso de contrarreforma. Es cierto, hay ciertos matices como esta eterna discusión de quién es el director de la investigación, y hay unas propuestas legislativas de que quieren nuevamente que sea la policía y dejar de lado la conducción del Ministerio Público porque hay, digamos, cierta crítica por ambos lados. Y en el tema de la modificación de este delito de organización criminal, sabemos que es uno de los tipos penales que, quieras o no, ha tenido muchos cambios normativos en su propia regulación y en la propia estructura. ¿Y por qué la necesidad de una correcta precisión? Yo creo que pasa tanto desde la norma como desde el ámbito práctico, porque se suele entender ya en la práctica de manera errónea, y eso lo vemos lamentablemente, de querer entender o forzar esta figura a que la simple pluralidad de personas constituye una organización criminal. Por el hecho de que se establece o se muestra un organigrama, un esquema, no implica que se está cumpliendo con los 5 elementos que ya se ha establecido dentro de la jurisprudencia para entender la organización criminal. Y además, antes de este proyecto, ha parado mientes en ello, en aquello que tú acabas de mencionar, la Corte Suprema y la misma Sala Penal Nacional, Así porque es. ambos han establecido un acuerdo plenario. El ¿no es verdad? 1-2017, el 1-2007, la sentencia penal clasatoria, ¿no? Claro, la Entonces, misma Sala Suprema y también la misma Sala Nacional ya habían hecho observaciones a esta, digamos, aplicación exagerada, por decirlo menos, de lo que es la organización criminal. claro, ¿no? Recuerda que antes hablábamos de asociación ilícita, organización criminal, luego vino con este tema de los matices de entender los delitos agravados cuando había pluralidad de agentes o los tipos mismos de banda criminal, ¿no? Donde había mucha discusión y hasta propiamente entrada la organización criminal y la criminalidad organizada, de hecho marcada, recordarás, por esta ley 30.077 que se emitió en su momento. Entonces yo creo que la discusión, sí, es cierto, se mantiene latente. Habría que tener en cuenta los criterios, como bien establece, que ya ha señalado la Corte Suprema, y entiendo, como bien lo indicas, que hay propuestas legislativas de reformar esta ley, como muchas otras, ¿no? Entonces siempre Pero vamos a esta estar atentos. última, ¿te has enterado de esta última? Sí, hay una última propuesta que entiendo está en discusión y que precisamente lo que se está discutiendo o lo que, digamos, hemos escuchado de sobremanera las críticas que hace el Ministerio Público, y como yo le digo, o sea, todos los ciudadanos estamos dispuestos o tenemos este derecho a criticar, tanto resoluciones judiciales como propuestas legislativas. Sin embargo, lo cierto es que no es que al parecer se estuviera en este caso señalando que antes de un allanamiento tendrían que avisarle al abogado defensor. Desde luego, los allanamientos de por sí son medidas sorpresivas para poder lograr un propósito. Lo que se está señalando es que una vez evidentemente que se ejecuta, desde luego, para cautelar, para asegurar que no se desborde el propio mandato judicial y no se afecten derechos, desde luego, tiene que estar un abogado defensor en la propia realización de la diligencia de allanamiento. Hay un problema, a ver, de interpretación. ¿Qué te parece a ti? Sabemos que para la prisión preventiva se necesita una sospecha, ni siquiera reveladora, ni siquiera suficiente, sino una sospecha fuerte, ¿no es verdad? Sí. ¿Y por qué para una detención preliminar se puede solamente utilizar la sospecha inicial? ¿Por qué? No entiendo. Yo creo que allí hay un problema, como bien dices, de interpretación, porque claro, se suele entender equivocadamente desde mi punto de vista que para la detención preliminar judicial sin flagrancia se estaría reposando solamente en el primer estadio del grado de sospecha, es decir, la sospecha simple, pero ahí hay una confusión. Lo que la Corte Suprema ha establecido en la sentencia penal casatoria como en el Acuerdo Plenario 1-2019 es que la sospecha simple es necesario, pero para el inicio de las diligencias preliminares,
Claro, es una sospecha simple porque nace a raíz de una denuncia, de una noticia criminal o un reportaje periodístico donde recién vas a empezar y es propio que dentro de este principio de progresividad que uno va avanzando en el discurrir, el descubrimiento de los hechos, sea una sospecha simple. Pero no es para la detención preliminar, sino para las diligencias preliminares. ¿Por qué este error? La detención preliminar es cierto, se da dentro de las diligencias preliminares. Pero Robinson, ¿cuándo de por sí suele darse una detención preliminar? Hablemos de manera clara. En los delitos de organización criminal, porque ahora todo eso es organización criminal y la imputación es organización criminal. Diligencias preliminares que suelen durar 36 meses. Es decir, inicié una diligencia preliminar con el grado de sospecha simple, pero luego al cerrar los 36 meses, que ya no estamos en un estadio de sospecha simple, te dictan una detención preliminar y a este estadio cercano a los 36 meses, que estás más cerca a la sospecha reveladora propia de la disposición de formalización, no puedes equipararla a una sospecha simple ahí donde recién arrancó al día 0 o al día 1. Es decir, se necesita un estadio de sospecha mayor. Entonces, el problema, creo yo, está al momento de entender o aplicar este análisis de los niveles de sospecha en las resoluciones de detención preliminar. Ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema donde dice que es una sospecha significante, una sospecha, digamos, que sirva de sustento. ¿Para qué? Estamos hablando no de otra cosa, sino de privar de la libertad a una persona. Así sea una detención preliminar que en nuestro país puede durar de 72 horas hasta 15 días en aquellos delitos especiales establecidos por la norma. Entonces, no es algo fácil, pero debiera de entender, yo creo que nos falta entender, y le falta entender a unos magistrados, que para la detención preliminar, que por lo general se da el cierre de las investigaciones preliminares, no puedes exigir el mismo nivel de sospecha que si te sirvió para empezar. Es imposible. Acá estás más cercano a la disposición de formalización, donde el nivel de sospecha es la sospecha reveladora, que más cercano al nivel de sospecha inicial, ahí donde recién te enteraste del hecho supuestamente delictivo. Entonces, ¿no crees que la modificatoria, porque lamentablemente en nuestro país a veces se necesita una redacción, digamos, no siempre técnica, como en este caso, no estaría de más que se ponga en la modificatoria de la detención preliminar, es de esa detención que se hace en no flagrancia, que se necesite sospecha fuerte, que se diga eso expresamente, como ya lo ha dicho la Corte Suprema? Yo creería que debemos de estar, si hablamos de estos niveles de sospecha o grados de conocimiento, tendríamos que estar más próximos a eso. No podemos exigir simplemente un estadio de sospecha simple, similar a como acabamos de darnos cuenta, para iniciar una preliminar. No es posible, porque estás recortando la libertad de una persona que, mira, en la práctica, 15 días, en el más extremo de los plazos, con detención preliminar, pero ¿qué viene por lo general después de una detención preliminar? Un pedido de prisión preventiva. Por lo general viene un pedido de prisión preventiva. Entonces, de un par de días a otro, porque la norma dice 48 horas para pasar del fin de la detención preliminar a la audiencia de prisión preventiva, ¿qué pasó en 48 horas? No puedes decir que te estás pasando de una sospecha simple a una sospecha reveladora, a una sospecha suficiente, y luego recién llegas a la fuerte, grave o vehemente. 48 horas no te marca eso. Jamás. Es imposible, te das cuenta. Entonces en la práctica nos damos con esa sorpresa, pero es ahí, hay que aterrizar y hay que tener en consideración. Por eso cuando nosotros discutimos si es que se cumplen los presupuestos propiamente para la detención preliminar, un momento, no podemos estar hablando de una sospecha simple. El fiscal no te puede decir sospecha simple es suficiente para detenerte. No, no es posible. Más o menos en el año 2015, si mal no recuerdo, se hizo un allanamiento y detención en la casa, no solo de un abogado, sino de varios abogados. Y en ese entonces, el Colegio de Abogados no sacó ningún comunicado. Los abogados tampoco reclamaron. Solamente el doctor Mario Amoretti Pachas fue a visitar a los abogados que estuvieron detenidos. Y sin embargo, después de varios años, se volvió a hacer lo mismo. Se incursionó en el estudio, por ejemplo, del doctor Arsenio Oreguardia, se incursionó con un espectáculo mediático. Yo le llamo espectáculo mediático, otros le dicen show, ¿no? Mediático. Fueron con cámaras de televisión, etcétera. No encontraron nada, se levantó un acta donde se firmó que no se había encontrado absolutamente nada de lo que se había dicho, y sin embargo
al doctor lo involucraron, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar esta clase de acoso? Porque es un acoso, es una presión mediática contra los abogados que conculcan el derecho de defensa de los ciudadanos y el derecho que tiene de libertad de defensa el abogado. ¿Qué hacer? Yo diría, no reclamaste, no dijiste nada, ya es muy tarde. Y ahora le ha sucedido al doctor Mateo Castañeda. Y lamento decirte que quizás mañana, pasado, en un poco tiempo, le pueda suceder a A cualquier cualquier otro abogado. abogado. ¿Por qué? Porque precisamente pasa por esto, que no nos ponemos firmes en decir, un momento, hay que distinguir las situaciones, no se puede criminalizar a la defensa. Si pretendes involucrando al abogado defensor simplemente porque no es de tu agrado, porque simplemente se está allí no dejando cometer arbitrariedades, no dejando de vulnerar derechos y lo involucras incorrectamente, indebidamente o ilegalmente en muchos casos en un proceso. Perversamente también. Exacto, y buscas este protagonismo, este show mediático, eso está muy mal. Pues yo creo que como gremio sí debemos de ser firmes y constantes en decir, distingamos las cosas. No se puede criminalizar a la defensa, porque el abogado defensor tiene un rol. Sin embargo, cuando hay un fiscal que indebidamente puede actuar, indebidamente está lesionando derechos, actuando de manera arbitraria, ahí donde por mandato constitucional es el defensor de la legalidad y que actúa con un criterio de objetividad, que es lo que se quiere, actúa contrario, entonces no podemos permitir, como gremio, como colegas, porque insisto, si no tenemos una posición firme de respeto al gremio o la labor del abogado defensor, le puede pasar mañana o pasado a cualquier persona. Así es. Hay un tema que está hace años, desde que se dio el Código Procesal Penal del 2004, en el título preliminar que se dice expresamente, no se puede mostrar a ningún presunto inocente al público, ningún funcionario debe de hacerlo. Dos, tenemos en el mismo Código Procesal Penal la prohibición que estos elementos de convicción o la investigación y la reserva debe ser guardada por todos, que no se debe de filtrar. Pero nosotros hemos visto, no solo en este último caso del doctor Mateo Castañeda, sino hasta con respecto a la Presidenta de la República, un show, una muestra, y sobre todo la filtración ahora se dice en hora real, en tiempo real, la filtración de todas las investigaciones. Y sin embargo, ¿cómo es la vida? Hace poco hemos visto a dos señores fiscales que están siendo investigados, ellos le han reclamado al juez de garantía, le han dicho, señor, ¿cómo puede ser posible que se hayan filtrado las declaraciones de fulano y tal? Yo los miraba y decía, Dios mío, ¿y qué han dicho ellos cuando en las investigaciones que han estado llevando adelante, pues se han filtrado, no sé si ellos o quién, pero se han filtrado informaciones en tiempo real y ellos no han dicho nada? ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo se podría evitar? ¿Se podría de repente sacar un tipo penal que diga que en caso de que se filtren informaciones de investigaciones en reserva, en pleno proceso, pues se le tiene que sancionar penalmente? No sé, ¿cómo se podría evitar esto? Porque realmente eso es sumamente escandaloso. Sin duda alguna, el tema de la reserva de los actos de investigación es algo que guarda con la cautela debida del director de la investigación, que es el fiscal. Y es cierto, hemos sido testigos, lamentablemente, de muchos casos en los cuales estas diligencias en vivo, o sea, allanamientos con fotografías, video, diligencias que son reservadas. Y de otro lado, la exposición mediática de las personas, y eso es otro factor, ¿no? Hablemos de estos dos puntos muy importantes que acabas de tocar. El tema de las filtraciones y el deber de reserva, que es un tema muy importante, y de otro lado, el tema de las exposiciones mediáticas, es decir, exponer ante los medios de comunicación a un ciudadano
que pudo haber estado involucrado o no, pero a quien todavía le asiste la presunción de inocencia. Es decir, muchas veces vemos estas conferencias de prensa que muestran a determinadas personas con el chaleco de detenido y entonces desde ya, ¿qué le genera? Un estigma. Se está lesionando aquí no solamente el derecho a la presunción de inocencia que tienen, porque no hay una sentencia condenatoria, pero también el derecho a su dignidad, a su imagen, al honor. Esa persona, ya aparece el nombre, y hoy día que estamos todo el tema con las redes sociales, entonces luego lo pones el nombre y ya sale como asesino, violador, ratero. ¿Quién le quita eso? O sea, el nombre ya se lo mancillaron, ya se lo lesionaron. Entonces, es muy grave esta cuestión. A lo primero, el tema de la reserva y en las filtraciones. Es algo que lamentablemente padecemos. Julie, disculpa que te corte, pero va a venir un corte de publicidad, después del cual estaremos regresando. Gracias. Julie, estabas justamente comentando el tema de las filtraciones, el tema de la exposición de un presunto inocente ante el público, etcétera. Sí, bueno, y sobre solo para cerrar el primer tema de la exposición de estas personas que aún evidentemente tienen la condición de imputados, investigados o detenidos, incluso en flagrancia, pero quienes le asiste la presunción de inocencia y otros derechos más, lo cierto es que hayan habido incluso pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que han prohibido la exhibición y presentación de los detenidos de esa manera. Yo sigo sin entender cómo ahora, incluso por las redes sociales oficiales de muchas instituciones del sistema de justicia, exhiben a estas personas como tal. Están quebrando flagrantemente aquellos pronunciamientos que ya se han emitido hace muchísimo tiempo y que son prohibidos por la Corte Interamericana. En cuanto a la reserva y a la investigación, esto es gravísimo por dos factores, Robinson. En primer lugar, porque sin duda alguna vulnera la reserva de los actos de investigación que están a cargo de la dirección del Ministerio Público. Y allí entremos al tema de las responsabilidades, porque es cierto, y me ha tocado propiamente incluso quejarme, digamos, exigiendo una sanción disciplinaria, una sanción administrativa por la quiebre de esta reserva y al filtrarse propiamente estas, o sea, declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces. O sea, ¿quién participa en las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz? ¿El fiscal? ¿El procurador?
el declarante y el abogado de esto. Las defensas no participamos, pero a mí me ha tocado muchas veces que me he enterado de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces por los medios de comunicación. Es decir, tú te preguntas, pero esto, ¿no se supone que es reservadísimo? ¿No se supone que tiene que darse a conocer ya cuando se logra la sentencia de homologación o sirve de sustento o elemento de convicción para un tipo de medida cautelar, personal o real? Pero no. Y ahí vamos al segundo tema, que creo yo es más grave, Robinson. ¿Cuál es el objetivo de filtrar? O sea, ¿por qué se...? Yo no, propiamente, creo que tenemos todas nuestras sospechas de quiénes son los que filtran y ahora se quejan, pero ¿por qué filtran? ¿Por qué filtran? Es decir, ¿cuál es el propósito más allá de darle el titular, porque es lo que le están otorgando a determinado medio de comunicación? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? Y ahí está lo grave, digamos, para el desarrollo y normal y eficiente desarrollo del proceso, porque una persona que pudiera estar inmiscuida, un testigo, un perito, o un agraviado, un imputado, está contaminando este tipo de actos procesales que pueden venir a futuro, porque la presión es tanta. O sea, hemos visto incluso casos en los cuales se ha dicho el testigo protegido número 1 es fulano de tal, el aspirante a colaborador eficaz es el tal. Perdón, eso está prohibido, incluso hasta delito es develar estos nombres, porque hasta con fotografías lo hemos visto, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace? Yo creo que la pregunta es, ¿a razón de qué se hace estas filtraciones? Porque hay un fin detrás de todo, y yo me temo que es contaminar, generar una presión mediática respecto de quién está siendo investigado y contra quién están declarando, cuya declaración evidentemente pudiera estar o no manchada, eso ya será materia de la investigación, pero genera una presión, porque los titulares son aspirante a colaborador eficaz señaló tal cosa, testigo protegido señaló tal. Generan esta corriente que, quieras o no, estamos dentro de lo que ya podemos estar denominando estos juicios paralelos, ¿no? Yo me he dado cuenta, haciendo un análisis de esto y varios casos donde se ha dado esto, es que son conscientes, los fiscales son conscientes que no tienen caso o que su caso es muy incipiente, pero sin embargo a ellos les interesa, así en ese estadio, que haya prisión preventiva, que no se corre el riesgo de que el juez actúe con racionalidad, que el juez actúe como lo que es un juez de garantía, y entonces cuando filtran esto, cuando aparece esto y lo ponen como culpable, los medios, la presión mediática, los juicios paralelos, los condenan, porque los condenan, entonces muchas veces con eso dicen, bueno, no tendremos caso, pero ya tenemos a un juez que está presionado y que lamentablemente hay algunos, no todos, que se dejan presionar y sus resoluciones son acorde a la presión mediática o a los juicios paralelos. ¿No te parece que eso se está dando? Y es sumamente grave. Es sumamente grave porque quieras o no, yo no digo y no parto de que la libertad de información o la libertad de prensa no existe, es parte de una sociedad democrática. Pero ahí donde se conjuga esta dupla, diría yo, errónea o perversa de la prensa servir de un instrumento político detrás de alguien para poder perjudicar y no se limita solo a informar, pero una cosa es informar y otra cosa es puede considerarse servirse o formar parte de cierta campaña de desprestigio. Ahí hay una gran diferencia. Tú que has estado como visitante, como capacitándote en el sistema del common law, y además yo sé que eres una mujer muy estudiosa. ¿Cuál es la reacción en ese sistema del common law, ya sea en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando el proceso se torna mediático y cuando burdamente y ostensiblemente hay una presión tal que, como tú dices, contaminó el proceso, el jurado está recontra contaminado? ¿Qué reacciones jurisprudenciales se han dado en esos lugares con respecto a la presión mediática? ¿Han tomado alguna medida los jueces para que esta presión mediática no sea la que ocasione el resultado final del proceso? ¿Qué
Este tema de los juicios paralelos o los juicios mediáticos y estos factores que quieras o no, desde luego, tienden a mermar el propio criterio, digamos, al momento de decidir, ¿no? Tengamos en consideración que en estos sistemas estamos hablando precisamente, como le has indicado, de jurados, ¿no? Y es un juez, digamos, quien dirige, pero es el jurado quien toma la decisión. La estructura propiamente del proceso, diría yo, es distinta a la nuestra, la propia dinámica es distinta, pero tú ves que cuando está en un juicio, el jurado está pero totalmente aislado. Lo aíslan precisamente para que no se contaminen con factores externos y solamente reposen respecto a lo que están apreciando en el juicio oral o en la etapa de juzgamiento. Es decir, están prohibidos. Y otro es también el propio acceso de la prensa, ¿no? Allá, si tú ves, no ingresan acá el cúmulo de periodistas, ingresa alguien que les hace un dibujo, precisamente porque tampoco es cuestión de mancillar la imagen o el nombre de una persona que está sometida recién a proceso. Es decir, digamos que hay componentes distintos en ambos escenarios, precisamente para cautelar derechos, ¿no? Tú, y lo digo sin sarcasmo, tú que eres una experta en tener defendidos que han sido condenados en primera instancia y que en segunda instancia, con más garantía, logras justamente que se evite un error judicial dañino para un inocente. Tú que tienes esa experiencia. Sabemos que existe el artículo 402, inciso segundo, si mal no recuerdo, del Código Procesal Penal, donde lamentablemente, para mí lamentablemente, es una norma facultativa. Para mí debería de ser una norma imperativa, conociendo a nuestros operadores jurídicos, que dice, por la presunción de inocencia, que dice, si hay una sentencia condenatoria y esta sentencia condenatoria ha sido impugnada, el juez o la sala debe de suspender la ejecución de la condena hasta que termine la segunda instancia y la sentencia condenatoria quede firme. Lo hacen en algunos casos, pero en la mayoría, en el 99% de los casos, no. Entonces, ¿cómo así se podría hacer realidad, concretar la presunción de inocencia en estos casos si hay personas que les ejecutan ya la condena, están un año a veces en la Corte Suprema, ¿no? En la Corte Suprema se demora un año, pongámosle medio año más en la cárcel hasta que resuelvan y digan absuelto? Muy buen punto. Mira, y ahí hay dos problemas. Primero, voy a partir por lo último que he dicho, el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que esta persona en espera del pronunciamiento de segunda instancia tiene que estar privado de su libertad, aún no existiendo una sentencia firme. ¿Sí? Por tanto, no hay una sentencia condenatoria firme. Ahora, vamos a lo primero, yo creo que es ahí lo más grave. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal faculta al juez, si se puede, ¿no? A poder establecer que en la sentencia de primera instancia de ser condenatoria se ejecute inmediatamente o en todo caso se suspenden en su ejecución hasta lo decidido en la segunda instancia. Esta posibilidad del juez de ordenar o disponer que se ejecute en primera instancia y que espere privado de su libertad hasta la segunda, no es en automático. Es decir, no porque yo juez digo, ok, te condeno a 7 años de pena privativa de libertad y decido que que se ejecute inmediatamente y veremos si la sala te da o no la razón y quizás sales en libertad y te absuelve. Cuando el otro puede decir 7 años privativa, pero no la ejecuto en tanto en instancia superior. Esta primera posibilidad exige al juez un razonamiento debidamente motivado de las circunstancias por las cuales considera que a esta persona se le tiene que ejecutar inmediatamente la sentencia condenatoria. Se está entendiendo que es a criterio sin motivación de parte del juez. No. ¿Cuál es el riesgo por el cual tu juez está decidiendo que esta persona tenga que cumplir inmediatamente la ejecución de la sentencia? Es un criterio mayor. Yo creo que ahí debemos de reposar el análisis, de exigir una motivación al juez que sustente racionalmente las razones por las cuales él considera que esta persona no tiene que esperar a segunda instancia para ser privada de su libertad, si es que le confirma, y tendría que hacerlo de manera inmediata. Ahí está el problema, creo, que nos falta entender, o en todo caso exigirle al juez
un momento, juez, si ese es tu pronunciamiento, razóname, expónme los motivos por los cuales tú consideras que estás escapando, porque la regla es, en este caso, es una excepción. O sea, hay un artículo del código donde permite, la regla es que se ejecuta, o sea, la suspensión de la ejecución. La excepción a la regla es la ejecución inmediata, y esta excepción tiene que estar debidamente motivada. ¿Por qué yo estoy escapando a la regla y decidiendo que la persona sea privada de su libertad? Este factor nos falta exigir. Y digo nos porque como abogados tenemos que empezar a reclamar estas circunstancias. Muchas veces se conforman con que ya ordeno la ejecución inmediata y bueno, nos vemos en segunda instancia. Y nos vemos, como tú bien estás diciendo, dura muchísimo. ¿Y qué sucede en el sistema del common law? Porque ayer o antes de ayer hubo un pronunciamiento del jurado en el caso del expresidente Trump, ¿no? Ahí el jurado se ha pronunciado por más de 8 o 10 delitos y ha dicho el jurado que es culpable, pero sin embargo Trump salió tranquilo, tuvo incluso un meeting donde denostó prácticamente contra el jurado. Prácticamente ha dicho que el jurado está compuesto pues por los enemigos de Estados Unidos, o sea, por los negros, por los indios, por los qué sé yo. Entonces, es lo que ha dicho y él está libre. Entonces, quiere decir que allá también hay discriminación jurídica, procesal, para el juez, en este caso, o el jurado, que si los declaran culpables en primera instancia, ellos pueden seguir caminando hasta la segunda instancia. Esto es obligatorio, porque para mí debería de ser obligatorio, que Claro, no se ejecute la condena. Y la regla que establece nuestro Código Procesal Penal, creo que es el 405, la regla es, se suspende su ejecución hasta que sea confirmada en segunda instancia. Pero a propósito del ejemplo que acabas de mencionar, ¿no? En este modelo anglo, incluso, claro, tiene derecho como cualquier ciudadano a criticar a los jurados, como que acá pudieran criticar a un juez, ¿ok? Pero allá Pero al no les voy inicio... a decir pues, a los jueces cholos, sin indios, duda, no, negros eso no, apestosos. eso no, sin lugar a dudas. Eso no, porque escapa al criterio propio de la decisión que han tomado. Es decir, estás estigmatizando a una persona, discriminándola por su propia condición, y eso es incorrecto al momento de tomar una decisión. Pero la defensa en ese caso, porque el modelo americano lo permite, hay un proceso previo al inicio del juicio, como bien sabes, donde participa la fiscalía y la defensa en la selección de los jurados. Jurado, claro. Y en ese momento entonces, bien tuvo la oportunidad, si consideraba que había un activo ahí de que pudiera estar influenciado negativamente o que pudiera tener al cierto estima o prejuicio, lo hubiera impugnado. Claro. Reclamar ahora, de pronto, ya con la sentencia, yo creo que es otra cuestión. Bien. Así como estigmatizan a los presuntos inocentes, así como estigmatizan, lo marcan, lo condenan mediáticamente, ¿no? Y eso es una desventaja a las finales, a las postres del proceso. De un tiempo a esta parte, están estigmatizando a los abogados. Gracias a los medios, estigmatizan a los abogados. Defiendes a uno que está procesado por narcotráfico, eres narcotraficante. Defiendes a una organización criminal que uno puede defender, a una organización criminal, y eres parte de la organización criminal. Defiendes a un político de derecha, ya tú perteneces a ese grupo político. Y entonces eso lo hace la prensa, pero quienes luego, porque están también influenciados por la prensa, el público, la gente, ve a ese abogado, a esa abogada, los insultan, le tiran huevos, los maltratan. ¿Qué responsabilidad habría de parte de quienes asusan, de quienes instigan, de quienes mediatizan eso? Porque aparte que los colegios de abogados, sobre todo el nuestro no dice esta boca es mía, o no lo dice así con profundidad, sino timoratamente, un poco que son tibios, ¿no? ¿Qué hacer ante esto, Julie?
Yo creo que nos corresponde defendernos como gremio, nos corresponde defender al gremio por nosotros mismos o incluso de a poco ir gestando esta defensa colegiada, porque no se nos puede confundir, ¿no? Una cosa somos los abogados y otros a quienes representamos y a quienes todavía les, digamos, le asiste la presunción de inocencia hasta que pueda tener sentencia condenatoria firme. Pero fuera de ello, mezclar o tratar de desprestigiar al abogado o tratar de perjudicar al abogado por el solo hecho de estar defendiendo a una persona es lamentable dentro de un país como el nuestro, dentro de una sociedad democrática de derecho en la cual precisamente tratamos de resaltar los cánones legales, constitucionales y también, cuando no, desde luego, convencionales. O sea, parece que al momento del discurso cierto sector se quiere olvidar de esto, pero los reclama ahí cuando ellos son los supuestos agraviados o reclaman, cuando uno reclama persecución, abuso, dicen no, todo es inmaculado, pero cuando están del otro lado, dicen es una persecución en mi contra, están abusando de mí. En ambos escenarios se tiene que respetar el debido proceso, se tienen que respetar los derechos. Los derechos son para todos. No porque no eres de mi grupo, no tienes derecho. No, los derechos son para todos los ciudadanos. Yo creo que eso nos falta entender. El segundo y último corte. En algunos minutos estamos regresando. Julie, el día lunes 3 de junio, que tú por razones del tema del aeropuerto te quedaste en Trujillo y no pudiste venir al programa, me atreví a hacer el programa solo y ahí hablé de dos comunicados. Un comunicado del Colegio de Abogados de Lima y el otro comunicado del Colegio de Abogados del Cusco, y me dirigí directamente al decano del Colegio de Abogados y le dije que había sido muy tibio su intervención, muy tibia, ¿no?, en los medios, etcétera. Y además hice mención a algunos documentos como el 8º Congreso de Prevención del Delito de Naciones Unidas, donde hay un anexo, especialmente un anexo a favor de los derechos de los abogados. Y así por el estilo, incluso mencioné el artículo 20 del Código de Ética del Colegio de Abogados. ¿Qué nos puede decir con respecto a los comunicados? Y además, si tú has analizado los documentos internacionales que nos protegen
Yo creo que como gremio esperábamos un comunicado firme, ¿no? Más contundente, de apoyo, digamos, sin necesidad de ingresar a una cuestión de fondo, sino un simple reclamo del respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona y también de respeto a la labor del abogado dentro de un proceso penal. Si bien es cierto, tuvieron distintos comunicados, yo creo que al menos nuestro colegio demandaba una posición firme. Nuestra profesión, como bien lo has marcado, en el rol que desempeñamos, en el ejercicio que desempeñamos, está enmarcado y está amparado por distintos convenios, tratados, acuerdos internacionales, documentos de trabajo internacionales que sobre este respeto inmaculado del ejercicio del derecho de defensa, porque el ejercicio del derecho de defensa es propiamente una manifestación del derecho de defensa genérico en sí, precisamente tienen como propósito no lesionar al abogado en el rol que está desempeñando y no ser pasible de ningún tipo de, digamos, no solo inconveniente, sino de persecución o de abuso o de quebrantamiento del rol que está desempeñando para el buen ejercicio de la labor que le ha sido encomendada, porque toda persona tiene derecho a la libre elección de un abogado defensor, y en tanto ese abogado defensor es de su absoluta confianza y ha sido designado de manera voluntaria, pues no puede perjudicársele allí donde no está haciendo nada incorrecto, nada indebido, nada inconstitucional. Incorrecto, indebido, son palabras que realmente tienen un significado concreto, pero sin embargo, en la realidad, creo que necesitaría un pequeño desarrollo para hacerles entender a los que no quieren entender dónde está la línea, dónde está esa línea en la que la labor del abogado es una conducta neutra, es una conducta que no es ni debe de ser criminalizada, es una conducta que no puede ser mediatizada ni por la prensa, ni menos por los operadores jurídicos. ¿Dónde está esa línea? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia, si es que tienes conocimiento de ello? Por favor, Claro, Julie. el correcto ejercicio de la labor que nosotros desempeñamos en defensa de una causa, es decir, de la defensa de una causa siempre y cuando nos conduzcamos dentro del margen legal, el margen debido, establecido, sin quebrar derechos, sin lesionar propiamente otros intereses propios del sistema de justicia, es lo correcto. Cuando se entiende de manera incorrecta, pero el problema viene en la práctica, se entiende de manera incorrecta que esta labor que estamos desarrollando precisamente no es del agrado, no es de la simpatía de cualquier persona o autoridad, no se nos puede criminalizar en el ejercicio de la defensa, que creo yo que lamentablemente es un momento, diría yo, lamentable en el cual estamos asistiendo. Desde el momento en el cual se pretenda confundir el correcto ejercicio del derecho de defensa con criminalizar al abogado defensor, ya estamos quebrando cualquier estadio posible de debido proceso. Yo me acuerdo y me olvidé de mencionar que tú eres una fundadora del INCIP, ¿no es El cierto? Instituto de Ciencia Procesal Penal. Del Instituto de Ciencia Procesal Penal, y nosotros discutíamos, conversábamos, dialogábamos sobre el juez, ¿no? El juez de garantía llamábamos, le decíamos, es el juez de garantía, es el juez que en una etapa intermedia, en el control de acusación, va a ser un filtro, va a ser un filtro que va a evitar que cualquier proceso termine en juicio oral, ¿no? Que debe de solo ir al juicio oral aquellos procesos donde no habían razones para sobreseer, aquellos procesos donde no había una imputación necesaria, aquellos procesos donde no habían, pues, digamos, violación formal y sustancial dentro de la acusación, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que he escuchado pues a varios litigantes, abogados litigantes, varios de la academia también, que señalan que se ha desnaturalizado ese tema. Entonces, ese es un tema. Y el otro ya es más general, genérico, es el tema del juez que se supone que es independiente, que se supone que es un juez de garantía, y que, por ejemplo, yo, fiscal, me puedo confundir, o de repente no confundir, sino hacerme al confundido y pedir una detención preliminar. Y yo, como juez de garantía, si es que merece, si se dan los presupuestos
de sospecha fuerte, por ejemplo, digo, no, acá no doy, o acá sí doy. Esa es la esperanza que teníamos en el juez de garantía, ¿no es verdad? Y también en la prisión preventiva, la acción del juez en la tutela de derechos, en el control de plazos, etcétera. ¿Qué nos puede decir con respecto al Código Procesal Penal, que para mí no está mal hecho, no está mal Sí. estructurado, sino a los que están concretando, plasmando en la realidad sus instituciones como son los jueces actualmente? No estoy hablando de todos, pero creo que sí de una mayoría apreciable, ¿no? Sin duda alguna, coincido plenamente contigo, Robinson, cuando dices que no tenemos un mal código. De hecho, tenemos un código mejor que al código de 1939, ¿no? Recuerdas nuestro código de procedimientos penales de 1939, quiero eso no, este código es mejor, es un código estructurado, es orgánico, ya tenemos todo en un solo código. Antes teníamos los 22 artículos del código del 91, el código de 1939, la legislación complementaria, y era todo un cúmulo de normas dispersas con modelos procesales totalmente distintos. Hoy día tenemos un solo código y caminamos sobre ello, más allá de las reformas que podemos tener. Yo siempre digo, el problema no es la norma, el problema somos los operadores, quienes practicamos y quienes día a día la ley. La etapa intermedia. Coincido plenamente que estamos en un momento en el cual a estas alturas aquello que pensábamos cuando discutíamos precisamente en estos conversatorios del INSIP sobre los avances, lo novedoso, lo qué bueno que trae la reforma, la etapa intermedia, esa etapa de saneamiento, ahora vamos a evitar que aquellos procesos que nunca debieron pasar a juicio no pasen y todo se quede allí, y por tanto ahora hay audiencias de control, no audiencias preliminares de control de sobreseimiento, de control, acusación, en la cual las partes van a debatir y no necesariamente qué pasaba antes. Antes el fiscal emitía su acusación y lo siguiente que venía es la citación a juicio. Hoy en día hay un intermedio, precisamente esa etapa intermedia, para discutir si pasa o no a juicio. Pero tú sabes que mi sensación es que, en efecto, no solamente hemos desnaturalizado propiamente la etapa intermedia, sino que hemos vuelto al código viejo. ¿Te recuerdas cómo se llamaba en el código viejo los 5 o 6 articulitos que teníamos sobre la etapa intermedia? Actos de preparación de juicio. O sea, estamos en un momento en el cual se está entendiendo de manera indebida que la etapa intermedia es preparar todo bien bonito para pasar a juicio. No, eso no es la etapa intermedia. En la etapa intermedia se le dio la potestad, el control de la dirección de la audiencia al juez para precisamente definir si hay o no relevancia, sustento debido de pase o no a juicio, porque incluso se le dio la potestad al juez de decidir, a pesar de un requerimiento acusatorio, de decretar el sobreseimiento. O sea, tenemos un juez de control, un juez de garantía que tiene esa potestad. Lamentablemente en la práctica lo que estamos viendo en algunos casos, porque es cierto, coincido, no vamos a generalizar, estamos sirviendo de pase a la etapa intermedia. Y de otro lado, se está neutralizada, que se está durando muchísimo. Y otra cosa, no menor, Robinson, quizás coincidas conmigo. Oralidad no es lectura. O sea, a mí me ha tocado ir a audiencias en las cuales el fiscal lee y lee y lee y lee. Entonces, tú dices, un momento, estamos en una audiencia, si me vas a cambiar la oralidad por una lectura, oye, un momento, no es eso. Entonces yo creo que estamos fallando en la propia aplicación de la reforma. Y ahí entramos al otro tema que muy puntualmente tú has establecido. La labor del juez. El juez es un juez de garantía, es un juez que hace un control de legalidad de los actos del Ministerio Público en las audiencias de tutela, en las audiencias de control de plazo, en cualquier tipo de audiencias. Un juez que reviste este control incluso constitucional propiamente, porque en las audiencias de tutela tiene que resolver si se está afectando o no se está afectando un derecho fundamental, por ejemplo, como la imputación necesaria, entre otros. Pero también es un juez que evidentemente está inmiscuido de la garantía de imparcialidad, de sobremanera la garantía de imparcialidad. Y ahí viene el problema, ¿no? Conjugar este control, esta labor de garantía, de control, revestido de un juez imparcial, no tendría que dar a otro lugar sino a audiencias de vida. Lamentablemente eso no está pasando en la práctica en algunos casos. Nos estamos llevando momentos en los cuales el juez reemplaza al fiscal en la misma audiencia, o a veces reemplaza también al propio abogado en la audiencia, cuando si el juez ve una actuación deficiente del fiscal, obviamente exhorta a una exclusión o algún reemplazo, así como también si es que advierte una defensa deficiente al reemplazo del abogado defensor, pero no puede entrar a suplirlos.
porque si hace eso ya deja de ser imparcial. Entonces yo creo que ahí viene el problema, como insisto, en la práctica, es en la práctica donde se están cometiendo los errores. Yo no sé si he analizado mal el tema de las defensas, de las excepciones, de las excepciones. No sé si estoy equivocado al decir que las excepciones, por ejemplo, de improcedencia de acción, cuando es ostensible, es notorio que no hay una tipicidad o no hay imputación objetiva o subjetiva incluso, ¿no? Porque Así todo es. eso se juega en la excepción de improcedencia de acción. No es solamente la tipicidad objetiva. Si no hay dolo o no hay culpa, hay caso fortuito, etcétera, procede la excepción. Pero me he dado cuenta que hacen oído sordo en su mayoría los jueces a las excepciones. Hacen oídos sordos. Se excepciona y con qué fundamentos, ¿no? Muy buenos fundamentos, pero sin embargo declaran infundadas las excepciones. Felizmente que hay la posibilidad, en este caso, a diferencia del sobreseimiento, la posibilidad de impugnar, pero ¿cuánto pasa el tiempo para las impugnaciones, sobre todo cuando se trata de megaprocesos donde ya están en juicio oral y todavía no se resuelven las impugnaciones de las excepciones de improcedencia de acción? ¿Estoy equivocado en esto o es al revés? La mayoría sí. No, coincido en tu percepción. Es que claro, a veces, como tú dices, o sea, si el hecho está enmarcado en los propios presupuestos de una sección de improcedencia de acción y no tienen relevancia penal, lamentablemente hay pronunciamientos en los cuales optan por lo más fácil. Sobre todo, déjame decirte, el problema viene en la etapa intermedia. Porque en la etapa intermedia la resolución que en algunos casos se dan es véase o decídase en el juicio. O sea, total. O sea, estamos en la etapa intermedia, se está planteando una excepción de improcedencia de acción y si los hechos no son típicos, no revisten delito, decláralo fundado. ¿Por qué necesariamente pese a eso lo pasas a juicio? Segundo problema en la etapa intermedia, que hay algunos colegiados o algunos órganos jurisdiccionales que no están permitiendo las apelaciones de las excepciones postuladas en etapa intermedia que las hubieran rechazado. Cuestión totalmente, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, reprochable y escapa al margen legal. O sea, ¿dónde está la pluralidad de instancias en ese momento? ¿No? Hacen, desde mi punto de vista, una interpretación forzada de lo que establece el código de respecto a que solamente son impugnables en etapa intermedia los autos estimativos. Y las resoluciones, como los autos que rechazan una excepción de improcedencia de acción bajo ese criterio de interpretación, desde mi punto de vista equivocado, dicen que no es apelable. Están negando la posibilidad que una resolución sea revisada en instancia superior. Yo creo que allí habría que corregir en algún momento. Espero que la Corte Suprema corrija este error en interpretación. Hace poco, en una entrevista, hace poquito a un abogado le preguntaron ¿qué le parece el tema de la escuela de magistrados, de la escuela que va a reemplazar a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y casi la mayoría dice, está bien, sí, pero este dijo no, yo no estoy de acuerdo, por dos razones, dijo. La primera es porque siguen llamándole a ambos, al juez y al fiscal, magistrados. Y esto realmente los une. Los magistrados se diferencian pues de los abogados, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando en la práctica estamos en una investigación preparatoria, estamos en una audiencia de requerimiento de prisión preventiva o estamos en la etapa intermedia, pues ahí no tenemos a un juez al medio, independiente, equidistante, sino tenemos a un magistrado con otro magistrado fiscal. Y muchas veces hacen cuerpo ambos, porque el juez le corrige, lo sustituye al fiscal y además lo más triste es que si el fiscal dice A, el juez dice A. Si el fiscal dice B, el juez dice B. Entonces, yo creo que lo primero, que si los van a preparar, que los preparen pues al juez como juez y al fiscal como fiscal, para que no se sientan ambos magistrados y hagan espíritu de cuerpo. Eso es uno. Pero yo le quiero agregar a eso algo. Lamentablemente, y tú lo has mencionado,
el tema de la independencia, ¿no? La independencia y la objetividad. Al fiscal no se le puede exigir imparcialidad, no se le puede, porque es parte, pues, ¿no? Aunque es objetivo. Pero sí Es objetivo, ¿no? Por eso el principio de objetividad sí, porque es el contralor de la legalidad, ¿no? Así es. Entonces, eso sí. Pero, ¿qué pasa con ellos? Ni vemos jueces independientes, ni vemos fiscales objetivos. ¿Qué será? Digo, ¿será acaso una falta de capacitación? Porque hay que ser ciertos, Yuli. Cuando se puso en vigencia el 2006 en Huaura por primera vez, y nosotros pertenecíamos al ETIA, al equipo de implementación de la aplicación del nuevo código a nivel nacional, y la verdad que en otros lugares, además de Huaura, en otros lugares se puso en funcionamiento, en vigencia el Código Procesal Penal casi con camisa de fuerza, porque no había presupuestos, no había personal idóneo y no había una capacitación integral. Entonces había jueces que en adición a sus funciones tenían que hacer la de juez de investigación preliminar, fiscales que en adición a sus funciones tenían que hacer las veces de jueces de la investigación preparatoria, de fiscales de la investigación preparatoria. ¿No será acaso que ha faltado capacitación, que no están preparados? O como dice Maximiliano Rusconi, ¿por qué piden que el dolo ya no tenga la voluntad? ¿Por qué quieren que solo haya conocimiento? Porque para ellos que no saben investigar, los fiscales en América Latina, decía Maximiliano Rusconi, no saben investigar, ¿no? ¿Tú qué crees al respecto, Yuli? Me has hecho recordar las épocas del inicio del proceso de reforma, ¿no? Y te acuerdas que se empezó fuerte, decidida y sólidamente estos procesos de capacitación al Poder Judicial con su equipo de capacitadores, el Ministerio Público a través de su escuela, ¿no? Porque tienen una escuela, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia con las defensas públicas y con los colegios de abogados con los propios agremiados. Hemos perdido eso, ¿no? Y estamos en constante reforma, en constante cambio legislativo, y yo creo que nos haría bien saber cuál es el avance de la reforma. Estas mediciones estadísticas, ¿recuerdas que habían inicialmente que se han dejado de lado, o en todo caso, si es que se realizan, no son transparentadas y publicadas? Necesitaríamos saber qué tanto está siendo bien aplicada la reforma y qué tanto está beneficiando respecto al anterior modelo procesal penal, ¿no? Que tantas prisiones preventivas dictadas en primera instancia llegan a una sentencia condenatoria. Estas personas que fueron privadas de su libertad, en muchos casos hasta por organización criminal, 36 meses, ¿terminan condenadas o terminan absueltas? ¿Cuál es el porcentaje? ¿No? Sería bonito saber sobre eso, quizás hablamos en otra oportunidad. Damas y caballeros, hoy día, refiriéndonos al acoso, a la falta de objetividad muchas veces contra los abogados que ejercen la defensa, vamos a terminar con el poema que Bertolt Brecht hizo famoso. Yo pensé en un primer momento que él era el autor de este poema, y sin embargo fue un sacerdote cuyo nombre lamentablemente no me acuerdo. Y voy a parafrasearlo. Él decía en la época de Mussolini, en la época de Hitler, decía: hoy han venido por un sacerdote, y como yo no era sacerdote, no dije nada. Vinieron por un estudiante, y como yo no era estudiante, no dije nada. Vinieron por un profesor, como yo no era profesor, no dije nada. Vinieron por un obrero, como yo no era obrero, no dije nada. Hoy vienen por mí y ya es muy tarde. Y con respecto a los operadores jurídicos, tengo que decir algo que el maestro don Luis Jiménez de Azúa decía, en su tratado decía: de nada sirven las modificaciones bien logradas del Código Penal o del Código Procesal Penal. De nada sirve si los llamados a aplicarlas no tienen la idoneidad técnica, científica y moral para hacerlo. Con eso y con las palabras de despedida de nuestra invitada Juliana Loza Ábalos, nos vamos a despedir. Juliana. Muchísimas gracias, Robinson. Agradezco esta gentil oportunidad y esta invitación, que espero no sea la primera.
y podamos seguir siempre dialogando. Y solamente termino con esto, inspirada en lo que acaba de decir Robinson. Seamos partes del cambio para bien del sistema de la justicia, no seamos simples espectadores. Nos vemos hasta entonces. Gracias por su atención.